Es muy probable que si alguien menciona la palabra computación, lo último que pase por tu mente son las plantas. Sin embargo, hoy vas a aprender algo nuevo. ¿Sabías que las plantas se comunican consigo mismas y con otras plantas con las que comparten tierra mediante señales eléctricas? Pues claro que lo hacen, sin embargo, aún es desconocido si es para sobrevivir o para comunicar algo más. Pero en el proyecto Interfaz Planta-Computadora se ha observado que estas producen una diferencia de potencial eléctrica cuando se entra en contacto con ellas. Está la diferencia de potencial al tacto y la comunicación entre distintas plantas que, si se tiene plantas en una maceta y tocamos a la plantita a la que no se le está sensando la diferencia de potencial, el efecto se verá reflejado sobre la que sí se está sensando, aún sin haberla tocado. Lo que es aún más sorprendente es que en algunas ocasiones distintos integrantes del proyecto han podido observar una diferencia de potencial en las plantas sin siquiera haberlas tocado, solo con aproximarse a estas, como es el caso de la mimosa, la cual reacciona con solo acercarse a esta. Como te preguntarás, ¿cómo es que han logrado observar esto? Pues bueno, se ha logrado mediante una interfaz planta-computadora, pero antes de presentártela te vamos a explicar qué es una interfaz planta-computadora. Una interfaz planta-computadora es una interfaz que está conformada por hardware y software cuya intención es interpretar las señales que emiten las plantas. En este proyecto, la parte de hardware está compuesta por el circuito que se muestra en la pantalla, que es el indicado para tomar las señales eléctricas analógicas de las plantas y transformarlas en señales digitales que somos capaces de ver en el software de Arduino. Si bien es bello solo observar estas reacciones, se podrían generar interfaces planta-computadora que vayan más allá. Podría ser que tu plantita pudiera avisarte mediante una aplicación que tu perro se ha salido sin permiso cuando la plantita de tu puerta emita señales eléctricas por su proximidad. Pero antes de irnos tan lejos, es necesario tener conocimientos de qué plantas reaccionan mejor a la proximidad o al tacto, y además es necesario saber qué características ambientales pueden afectar a las reacciones eléctricas de la planta, como la humedad de la tierra, la radiación solar, la temperatura, etc. Es por esto por lo que actualmente se encuentran en desarrollo tres tecinas que se enfocan en poder adquirir, almacenar y observar los datos eléctricos de las plantas, así como los ambientales, además de poner a disposición del público información del proyecto, como las tecinas y demás proyectos relacionados al proyecto Interfaz Planta Computadora. Una de estas tecinas se enfoca en el desarrollo de un sistema IoT, Internet de las Cosas por sus siglas en inglés, que se dedicará a adquirir, visualizar y almacenar de manera local, así como en la base de datos del proyecto, los datos correspondientes a los distintos experimentos de la reacción eléctrica de las plantas al tacto o a la proximidad de una persona. Estos datos incluyen, además de la diferencia de potencial eléctrico, la información de la planta, así como variables que se considera que pueden afectar la reacción eléctrica de esta, como en el caso del tacto, el tipo de toque que se aplica y la parte de la planta que se toca, o en el caso de la proximidad, la distancia a la que se encuentra la persona de la planta, además de los datos ambientales como temperatura, humedad de la tierra, radiación solar, etc., que se adquieren vía Bluetooth de los circuitos correspondientes a las mediciones ambientales con los que se cuenta en el proyecto Interfaz Planta Computadora. Ah, por si te lo estabas preguntando, un sistema IoT es un sistema compuesto por dispositivos físicos como sensores, además de software que intercambian datos a través de alguna tecnología de comunicación inalámbrica como Wi-Fi o Bluetooth. En base a los distintos requerimientos que tienen las investigaciones sobre planta computadora, se observó que el monitoreo de las plantas debe ser constante para la efectividad y comodidad. Es ahí donde nace el sistema gestor de plantas, o como lo nombramos, PlanList. Este sistema resolverá las tareas que necesitan las investigaciones de las plantas, como análisis de datos, monitoreo de señales, estado de las plantas, etc. Este sistema se divide en tres tareas principales: visualizador de datos, gestor de datos, monitoreo y localización de plantas. Visualizador de datos. El visualizador de datos nos permite tener una interacción más simple y remota con la base de datos, haciendo que ésta nos muestre toda la información recaudada de las plantas y sus investigaciones, voltaje o humedad. Esto con un sistema intuitivo abierto a actualizaciones. Gestor de datos. El gestor de datos nos permite manipular la base de datos de forma remota y simplificada, es decir, sin código, permitiéndonos agregar, eliminar o modificar cualquier registro que se tenga. Monitoreo y localización de plantas.
El monitoreo y localización de las plantas nos sirve para ver el estado en el que se encuentran las plantas y su localización. Esto con el afán de saber en qué proyecto se está utilizando qué planta, cuáles están disponibles y cuáles no. El sistema facilita estas tres tareas debido a que no es posible tener un control de los circuitos, plantas y proyectos al mismo tiempo. Como vimos, el sistema maneja muchos datos y algunos de estos deberán ser tratados con mucha seguridad, es decir, no cualquier persona tendrá acceso a todos los aspectos del sistema, por lo que se otorgarán roles dependiendo de la función que realicen en el proyecto. Ahora bien, evidentemente sabemos que el volumen de datos que las dos anteriores aplicaciones van a generar son bastante grandes, además de que no solo un usuario hará consultas con la base de datos, por lo que guardar todos esos datos de manera local no es una opción viable. No obstante, podemos usar un servidor externo para unificar todos los datos en un solo lugar. Con esto conseguiremos que cualquier usuario con acceso a las aplicaciones anteriores pueda acceder a los datos de las apps, tan solo teniendo una cuenta en las mismas. De hecho, para ser más precisos, este tipo de almacenamiento o de base de datos recibe el nombre de base de datos remota, la cual se caracteriza por no residir en la misma máquina donde se usa la aplicación. Para este caso, nuestra base de datos remota va a residir en uno de los servidores de la UAM Coajimalpa y de esta manera lograremos una mejor capacidad de almacenamiento y mayor accesibilidad a los datos. Además, es preciso mencionar que la seguridad es un detalle importante para nuestro proyecto, por lo que el conector debe ser un camino seguro para que solamente los usuarios con privilegios suficientes puedan hacer operaciones sensibles, como la eliminación o la sobreescritura de datos, ya que una de estas podría poner en riesgo la integridad de los resultados obtenidos en algún experimento. Planta computadora y sus posibles usos no son un tema muy indagado en el mundo de la informática, por lo que el campo de investigación y aplicaciones que tienen es enorme. Es importante conocer de estos temas ya que mientras la tecnología es más y más, las plantas cada vez son menos. Encontrar la forma de que éstas convivan sin afectarse o incluso ayudarse una de la otra sería increíble. Esto es todo por hoy. Esperemos les haya gustado.